Nuestro invitado de hoy es Andrés Reggiani. Él es doctor en Historia por la State University de Nueva York, profesor investigador del Departamento de Estudios Históricos y Sociales de la Universidad de Itela, profesor investigador invitado de la Escuela de Posgrado en Ciencias Sociales de Francia, ex becario Tocqueville, Fulbright y del Social Science Research Council. Escribió, entre otros, los libros Alexis Carrel y La sociobiología de la declinación, Francia en la era del fascismo e Historia mínima de las políticas raciales en América Latina. ¿Cómo estás, Andrés? Gracias por la visita. Gracias por la invitación, José. La Unión Europea y Rusia se necesitan y al mismo tiempo se rechazan, ¿no? Sí, esta es otra etapa de una relación tensa que, bueno, tiene una larga historia. De hecho, podríamos remontarla a los momentos en que se crean los estados nacionales, claro, ¿no? Claro. Muy hacia atrás y, sobre todo, bueno, este gigante geográfico y económico que es Rusia. Pero bueno, para no irnos demasiado atrás, por lo menos yo diría que hay que empezar a pensar esta crisis a partir de la situación que se generó en Ucrania, ¿no? Y Crimea en particular a partir de 2014, claro, que tensionó en particular las relaciones con Occidente. Incluso uno podría también remontarse un poquitito más para atrás y considerar ahí la extensión geográfica de la OTAN. De la OTAN, claro. De la OTAN, ¿no? Claro. Así que Moscú no podía sino verlo como un acto calculado, ¿no? de aislamiento, de encerramiento de Rusia por parte de Occidente o de las potencias vinculadas, de los países vinculados a la política exterior norteamericana. Yo creo que eso es importante, ¿no? En ese sentido hay que ponerse los zapatos rusos, ¿no? Y agregar estos elementos en, claro, en una balanza para considerar el trasfondo de esta crisis, porque estas crisis son producto de percepciones que se van acumulando a lo largo del tiempo. No es que de golpe estalle la crisis, sino que hay ahí una historia, hay un pasado de percepciones que pueden ser erróneas o no, pero que digamos, van inclinando la balanza en favor de una confrontación. ¿Por qué? Bueno, porque con esta gente no se puede negociar, y esto yo lo digo de ambos lados, ¿no? Digamos, ¿no? Es decir, hay sospechas que no terminan nunca de diluirse más allá de las visitas de los jefes de Estado. Bueno, y en este caso, evidentemente, el gasoducto, por su implicancia económica, pero también por el peligro que representa para dividir a la Unión Europea, porque de hecho la va a dividir a la Unión Europea. No todos los países van a reaccionar. De hecho, el Parlamento alemán ya lo ha aprobado. En noviembre de 2020, el año pasado, aprobó una decisión, de hecho, tomada por Schröder, antes de irse del gobierno, es decir, el predecesor de Merkel, ya había hecho el acuerdo y esto fue refrendado y yo no veo posibilidades que el próximo gobierno alemán revea, salvo que se produzca algún accidente, algún imprevisto, como algunas organizaciones ecológicas advierten que puede ocurrir, porque el Báltico es una zona, el fondo del mar Báltico tiene alrededor de 45.000 minas que no han estallado de las guerras mundiales. Entonces, el mantenimiento y el cableado, ¿no? Representan para algunas organizaciones un peligro a futuro, justamente porque hay una... Y aparte, el lecho del Báltico tiene una gran cantidad de material tóxico producto de los arsenales de la Guerra Fría, que bueno, fueron a parar ahí, ¿no? Entonces, Andrés, ¿y cuáles considerás que podrían ser los pasos a seguir para acercar posiciones y generar un tipo de convivencia pacífica entre Rusia y la Unión Europea en este contexto? Yo soy historiador y una de las cosas que no hacemos los historiadores para adelante. ¿No? En todo caso tratamos de contextualizar una situación presente mirando un poquito el contexto más amplio y sobre todo, ¿no?, el factor tiempo, ¿no?, cómo actúa. La verdad, no sé, porque, digamos, los principales involucrados, los más interesados en esta crisis, tienen posiciones diferentes que tienen que ver con sus intereses. Claro. Si Alemania no va a ceder, aparte por lo que he visto en algunas encuestas, la mayoría de los encuestados en Alemania está a favor. Sí, el gobierno ya lo ha aprobado, el Bundestag, en noviembre del año pasado, pero además... incluso no hay dentro, en el caso de los ecologistas, no hay una postura clara, o en todo caso uno esperaría, ¿no? ¿Por qué? Bueno, porque en el fondo la política alemana a futuro es justamente avanzar con el cambio climático y lo que se llama el phase out, ¿no? Es decir,
dejar completamente de lado la utilización de combustibles fósiles y por lo tanto, digamos, en este sentido el gasoducto, digamos, apunta en esa, parece apuntar en esa dirección, ¿no? Entonces, Estados Unidos de hecho ya ha cedido, ha levantado o ha suspendido la política de sanciones, reconociendo que Berlín no va, en ese terreno no va a ceder, por lo menos, nuevamente, hasta tanto no ocurra algo, puede ocurrir algo. Ahora, Alemania acá juega un rol central, ¿por qué? Bueno, porque en primer lugar hay una cuestión de intereses, ¿no? Alemania necesita combustible barato, no alcanza con la energía eólica y tampoco alcanza con los paneles solares, ¿no? Por la economía alemana, es una economía exportadora, es una economía que con la pandemia también se desaceleró y el programa, yo estaba mirando las propuestas acordadas por los tres partidos, bueno, está clara la necesidad de relanzar la economía con una importante intervención del Estado para promover inversiones, ayudar a startups a avanzar, sobre todo en lo que tiene que ver con los sectores más de punta y más generadores de valor agregado, ¿no? Entonces, segundo, la relación de Alemania con Rusia. Ahí hay, en primer lugar, una cuestión que tiene que ver con la localización geográfica de Alemania. La política exterior alemana tiene que ser pragmática y no puede quedar, digamos, comprometida con posiciones, con las posiciones de uno u otro bloque, ¿no? ¿Por qué? Bueno, primero por su ubicación geográfica. Segundo, lo que decía recién, los intereses. Alemania necesita este gas ruso. Y tercero, la historia. Alemania tiene que tener mucho cuidado y hay que ver cómo va a resolver la relación con Polonia. Claro. Porque aquí hay una relación histórica muy importante que tiene que ver con el pasado de las guerras mundiales. Lo mismo que con Rusia. Hay una relación muy importante con Rusia, tensa, pero que todos los cancilleres alemanes se han esforzado por mantener, ¿no? Así, por un lado, por supuesto, cuando Merkel iba a Moscú, se reunía con Putin, se reunía con los representantes de las asociaciones de derechos humanos o los disidentes, pero siempre manteniendo, digamos, los dos platos llenos, digamos, ¿no? Y en ese sentido, es Realpolitik de un país que hoy día es la principal potencia económica en Europa. Habrá que ver si el nuevo gobierno, como esperan muchos, hace de Alemania un actor más activo, ¿no? Con un mayor protagonismo en los asuntos mundiales, tema que siempre levanta, digamos, pone la piel de gallina, ¿no? A muchos alemanes, en particular por su historia, ¿no? Ahora, mencionabas que este tema del gasoducto va a dividir a Europa. Es decir, parece difícil imaginar un contrapeso a esto que estabas mencionando de Alemania, digamos, los beneficios que tiene Alemania y la necesidad que tiene de ese gas, siendo un país tan consumidor, sí, por lo que significa industrialmente. Ahora, aparte de los ecologistas, ¿hay posiciones de Estado en contra del una de ellas la mencionaron, es justamente la dependencia económica y en el fondo política, así la idea de que Rusia podría ejercer un chantaje, sí, ¿no? Ahora, Rusia la necesita Alemania. No tiene que venderle el gas, ¿no? Rusia, y aparte, sí, eso, y por otro lado, Rusia si Moscú ve en Berlín todavía un interlocutor, una suerte de, quizá el término caballito de Troya sea un poco fuerte, ¿no? Pero es todavía un interlocutor, una relación que se remonta al vínculo entre Schröder y Putin, ¿no? Putin habla alemán y es una gran ventaja a la hora de mantener una relación más personal y sin los traductores que están ahí escuchando. Entonces, hay una necesidad de ambos lados, ¿no? Inclusive teniendo en cuenta el problema de China, ¿no? Es decir, Rusia tiene que también tener presente que en su flanco asiático hay ahí otro actor que podría, ¿no? causar problemas, ¿no? Entonces, y Andrés, la nueva coalición de gobierno alemán, ¿va a seguir esta política? ¿Puede alterarla en algo? Bueno, el partido hegemónico en esa coalición, que es la socialdemocracia, tiene una tradición en todo caso, prorrusa o digamos, por lo menos, diálogo con Rusia. De diálogo con Rusia, ¿no? Entonces, los verdes, depende lo que esté en juego. Acá, en la medida que el Partido Verde está empujando mucho el tema del cambio climático, los rusos podrían, ¿no? Digamos, montarse en ese discurso, decir, bueno, esto en el fondo... No, porque es gas en lugar de petróleo, exacto, ¿no? Y carbón. Entonces, y los liberales, es el Partido Liberal, yo veo ahí, en todo caso, quien podría levantar la voz y criticar, pero digamos, es un socio menor, ¿no? Hay que ver también a quién va
el cargo de ministro de Relaciones Exteriores. Todavía estas cosas no están claramente decididas, pero aún así, bueno, esto es una coalición. No es una coalición, yo diría, lo más progresista que se podría haber esperado en el contexto actual. Progresista me refiero, es centrista, con algunos elementos que empujan un poquito más a la izquierda y otros más, digamos, hacia el centro derecha, como es el caso del Partido Liberal, que insiste mucho en la inversión privada, la digitalización, que es un poco ahora el eslogan. Si uno ve el documento de acuerdo a los tres partidos, la digitalización aparece prácticamente en todos los puntos, hasta en política exterior, ¿no? Entonces, yo diría ahí pero me costaría ver un cambio significativo en el futuro gobierno alemán. Todo indica de que se va a mantener, ¿no? Brevemente quería preguntarle sobre el tema de cómo ha quedado la extrema derecha allí en Alemania en estas elecciones, que no les fue tan bien, sí. Pero ¿qué balance hace eso? Bueno, a nivel federal pasó lo que muchos pronosticaban, se estancó, ¿no? En parte porque es un partido con muchas tendencias internas y con mucho divismo, ¿no? Son muchos integrantes aspiran a ocupar la primera plana y en ese sentido generan antagonismo en otros digamos, militantes, ¿no? Ahora, es la fuerza política más importante en dos estados, Turingia y Sajonia. Es el principal partido político. Entonces, es un fenómeno, yo diría, que tiene que ver con el ¿no? con esa otra Alemania que todavía espera terminar de integrarse del todo, ¿no? Yo creo que va a pasar probablemente como con Francia. El Frente Nacional, extrema derecha, digamos, se naturalizó. Hay que aceptarlo ya como algo que es producto justamente de estas sociedades en crisis, producto del multiculturalismo, de la no aceptación de la diversidad, en sectores que se ven como perdedores en la globalización. Si uno mira la migración del voto en las últimas elecciones, el principal castigado, que es la izquierda alemana, que se salvó de permanecer en el Parlamento porque obtuvo tres municipios por voto directo, y eso lo salvó de quedar afuera porque no llegó al 5%. Claro. Es terrible la migración del voto de la extrema izquierda a la extrema derecha. Claro. ¿No? La principal, una masa, yo no sé si la más importante, pero son muchos votos, lo mismo que en Francia, ¿no? Sí. El Frente Nacional se nutre de los votos de los votantes que antes votaban por el Partido Comunista, ¿no? Entonces ahí hay un problema sociológico que de hecho pone a Alemania, la normaliza en ese sentido. Claro. Deja de ser la excepción. Personalmente yo creo que es mejor tener la extrema derecha en el Parlamento para poder vigilarla y aplicarle la Constitución, porque la Constitución alemana tiene artículos muy claros con respecto al odio, ¿no? La propaganda y el hacer, ¿no? Comentarios de odio, de xenofobia, ¿no? Entonces, creo que ahí es más fácil si uno los tiene a la vista, y aparte porque obliga a la extrema derecha a hacer la tarea cotidiana de una comisión parlamentaria, ¿no? Y en muchos casos esta gente no está preparada para eso, ¿no? Son más bien un poco, ¿viste? Estos líderes que gritan, estas personas que gritan, que dicen, que te hacen declaraciones explosivas, pero que les cuesta después, ¿no? Sí, sentarse en la comisión y empezar a redactar. Entonces, institucionalizar eso. Exacto, el desgaste, ¿no? Un poco el desgaste. Andrés, te agradecemos mucho este contacto con esta charla con la televisión pública. Te volveremos a invitar, siempre es interesante escucharte, sabiendo que sos una de las pocas personas en Argentina que se dedican efectivamente a estudiar Europa, ¿no? Que es algo que no se estudia tanto. Bueno, gracias. Un placer, gracias a ustedes. Si les parece, compartimos la sección La Cifra, a ver qué tenemos.